Seguimos acompañándote en esta mañana y ya le damos la bienvenida a Malvina Gareca y a Carlos Morelo. Vamos a estar analizando junto a ellos dos temas importantísimos. Así que bueno, bienvenidos chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mabel? ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, contenta de recibirlos y obviamente con dos temas importantísimos. Uno que fue muy polémico y que se habló ayer, tiene que ver con la pobreza, ¿no? Cómo está incidiendo en los argentinos y tiene que ver solamente con un sinceramiento del INDEC o son datos que han recrudecido este año. Los chicos nos van a estar informando y haciendo su propio análisis, y también los femicidios, ¿no? Como les decía, dos temas importantísimos para abordar socialmente. Así que les doy el pase con ellos. Así es, muchas gracias, Mabel. Como siempre, agradecerte por permitirnos hacer esta columna en tu programa. ¿Y qué tal, Malvina? ¿Cómo andás? Bien, ¿cómo estás, Carlos? Bien. Vamos a saludar hoy a Juan Murillo, que nos acompaña siempre con su línea de objetos de deseo. Es el Día del Diseñador, así que bueno, le mandamos un saludo grande y bueno, felicitaciones, ¿no? Porque hace cosas muy lindas, la verdad. Así es, un saludo, un abrazo fuerte a Juan y a todos los diseñadores y las diseñadoras de la provincia de Salta, que celebren muy bien su día. Como decía Mabel, dos temas importantes, polémicos y duros, crudos, que nos trae la realidad cotidiana de nuestro país, de nuestra provincia. El primero tiene que ver con que se han publicado luego de 3 años los índices de pobreza e indigencia oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC, que durante 3 años había callado acerca de la situación de la pobreza. Ayer hizo públicos sus datos, que son crudos, fuertes, porque detrás de los números hay personas, hay gente que está sufriendo para llegar a fin de mes. Y luego de la publicación de estos datos, el presidente de la Nación, Mauricio Macri, salió en conferencia de prensa a hacer un aporte sobre lo suyo. Vamos a ver un videíto con un resumen de lo que dijo el presidente. Después de años de manipulación de la información, años de negación, hoy sabemos cuál es la realidad, que claramente nos golpea, porque saber que 1 de cada 3 argentinos se encuentra debajo de la línea de pobreza es algo que nos tiene que doler, que nos tiene que dar bronca y nos tiene que comprometer a trabajar juntos de ahora en más para que realmente cada día podamos reparar más y más situaciones. Es lo que nosotros llamamos caminar juntos hacia pobreza cero. Quiero también decirles que este punto de partida que tenemos hoy es sobre el cual quiero y acepto ser evaluado como presidente y ser evaluados como gobierno. Vamos a seguir trabajando todos los días para llevarles soluciones. Y además quiero decirles que junto a Caro y todo el equipo, cuando los resultados empiezan a demostrar que vamos por el camino correcto, lo que vamos a hacer es redoblar el esfuerzo hasta que todos los argentinos, nos lleve el tiempo que nos lleve, tengamos esa igualdad de oportunidades en la cual todos creemos. Y hoy lo que está haciendo el INDEC es poner la verdad sobre la mesa y decir qué es lo que pasa en la Argentina. Bien. Bueno, teníamos ahí al presidente hablando sobre estas cifras, que la verdad es que han sido cifras bastante altas, ¿no es cierto? Estamos hablando de que, según el INDEC, la pobreza llega al 32,2% y que la indigencia estaría en aproximadamente 1,7 millones de personas en esta situación de indigencia, ¿no? No son cifras muy bajas, teniendo en cuenta que lo último que se había dicho también en el gobierno anterior es que teníamos un nivel de pobreza de aproximadamente 5%, si no me equivoco, ¿no? Sí. Bueno, hay como una gran diferencia entre estos datos. Por supuesto que es muy importante el hecho de que contemos ahora con datos certeros, oficiales, para a partir de ahí, bueno, ver qué es lo que se está haciendo, porque no es que el gobierno asumió hoy, ¿no? Ya tiene un par de meses y, bueno, analizar si es que las medidas que también el gobierno ha llevado a cabo hasta acá han profundizado o no esta situación de pobreza. Sí, estamos hablando que según el INDEC hay 14 millones de personas debajo de la línea de pobreza. 14 millones de argentinos y argentinas debajo de la línea de pobreza. Como decía el presidente de la Nación en su conferencia de prensa, 1 de cada 3 argentinos está debajo de la línea de pobreza. Con el agravante que de esos 14 millones, la mitad son niños y niñas que sufren la pobreza.
Hay muchas formas de medir la pobreza. La que elige el INDEC es medir la pobreza en base a los ingresos que tiene cada familia. Se establece cuál es la canasta básica total, la canasta básica alimentaria, se cruza con datos de la encuesta permanente de hogares y se dice, bueno, hay tantas personas en nuestro país que no superan los ingresos necesarios para vivir dignamente. ¿Qué implica vivir dignamente? Implica comer todos los días, implica poder mandar a los chicos a la escuela, implica tener recreación, implica tener vestimenta adecuada. 14 millones de argentinos y argentinas no pueden. No pueden acceder a ese tipo de cuestiones que son básicas. Básicas. Son básicas, ¿no? Me parece, bueno, que en este sentido es interesante analizar cuáles son las medidas que se vienen dando ahora, ¿no? Esto, bueno, está bien. El gobierno, por supuesto, que dice que es consecuencia de el gobierno anterior, ¿no? Y en parte sí, lógicamente, porque ningún gobierno del mundo, salvo que haya una catástrofe natural, puede enviar al 35-36% en un par de meses. En un par de meses debajo de la línea de pobreza. Eso no existe. En parte, la defensa del equipo de gobierno nacional de decir, este es el país que nos han dejado, es cierto. Durante muchos años, los últimos 3 años sobre todo, se ha negado la existencia de pobres y de indigentes en este país. Algunas frases para recordar, algunas frases tristes para recordar. Con 6 pesos por día se come, tenemos menos pobres que Alemania, lo dijo quien era jefe de gabinete del gobierno anterior, Aníbal Fernández, eso dijo. Hay menos pobres en la Argentina que en Alemania. El ex jefe de gabinete también, Capitanich, que ahora es intendente de Resistencia en Chaco, en su momento dijo que en Chaco hay pleno empleo, no había desocupación. Claro. O sea, hubo una negación sistemática, ¿no? Sistemática. Y que nos lleva a esta situación en la cual, además, bueno, al no ser el INDEC el que medía la pobreza en su momento, de esto se ocuparon otros organismos, bueno, privados, ¿no es cierto? Privados, la Universidad Católica, la CGT, el Instituto ISEPSI. Que venían ya dando muestras de que acá había pobreza, no es que mucha, no había, ¿no? Y mucha. Es cierto, hay una pobreza estructural que ha sido heredada por este gobierno. Durante los últimos 3 años de gobierno de Cristina Fernández se negó sistemáticamente esa situación. Formaba parte del relato, ¿no? Decir, bueno, estamos gobernando y estamos haciendo un gobierno que incluye a los argentinos y a las argentinas, genera trabajo y saca a la gente de la pobreza. Era parte del relato y eligieron el camino de negarlo. El presidente de la Nación ayer decidió avalar los datos del INDEC. Tenía el camino de decir, eso es mentira, eso no existe, pero decidió elegir el camino correcto desde nuestro punto de vista, de decir, esta es la situación real. Pero dijo, bueno, todo esto es lo que nos dejaron, todo esto es lo que tuvimos que sufrir. Habló de punto de partida. Claro, hace 10 meses están gobernando. Que está ya gobernando, claro. Hace 10 meses están gobernando. O sea, el punto de partida no fue ayer con los datos del INDEC publicados. El punto de partida fue el 10 de diciembre del año pasado, cuando asumió la presidencia. Heredó un país con pobreza, con indigencia altísima, heredó. Seguramente eso nadie lo puede negar. Pero en estos meses se ha profundizado la pobreza. Claro. La Universidad Católica habla de 1.400.000 pobres nuevos, o sea, de esos 14 millones, 1.400.000 se han generado o han caído debajo de la pobreza en estos meses. En estos meses, ¿no? Y vemos cómo está, bueno, la clase media-baja en mayor vulnerabilidad, ¿no? Con todo el tema de los aumentos de los precios, con los despidos, los constantes despidos que estamos viendo que existen, por más que muchas veces no son tan mediatizados. Lo vemos en las protestas sociales, en las protestas de los trabajadores, que también se han incrementado en estos últimos tiempos, ¿no? Entonces podemos ver cómo la clase media-baja también ya está, bueno, cada vez tratando de no caer debajo de la línea de la pobreza, pero se hace complicado con las medidas económicas que ha tomado el gobierno en estos meses que asumió, ¿no? 1.400.000 personas que tienen nombre y apellido, que viven al lado de nuestras casas, que son nuestros parientes, que sufren todos los días, han caído debajo de la pobreza. Hasta diciembre tenían la posibilidad de llegar a fin de mes. Ahora no. Eso no es herencia recibida, eso es fruto de políticas económicas equivocadas de este gobierno. Vos sabés que si tenés un montón de gente que está al límite, que está agarrándose una soguita ahí para no caerse debajo de la línea de pobreza,
Vos sabés que si a esa gente le aumentás la tarifa de gas, le estás mandando debajo de la línea de pobreza. Claro. Claramente. Vos sabés que si no podés frenar la inflación, estás mandando gente debajo de la línea de pobreza, que estás mandando gente debajo de la línea de indigencia. Claro, si la única solución o la solución para bajar esa inflación es que dejemos de consumir cuestiones básicas como alimentos, ¿no es cierto? Bueno, estamos en una situación más complicada. Estamos hablando de que para bajar esa inflación tenemos que dejar de alimentarnos, ¿no? A ver, el jueves pasado hablábamos de la apertura de las importaciones. Se abrió indiscriminadamente la apertura de importaciones en algunas áreas de la economía como los pollos. Se está importando 13 veces más que el año pasado pollos fundamentalmente de Brasil. Ahora, el pequeño productor salteño, entrerriano, santafesino, que hacía pollos y no puede competir con los precios de los pollos que llegan de Brasil, o despide gente o cierra la fábrica. Y al despedir gente, al cerrar su emprendimiento, ¿qué estás haciendo? Estás mandando gente debajo de la línea de pobreza, gente que no va a poder llegar a fin de mes, gente que no va a poder comer todos los días. Es una situación absolutamente preocupante, compartimos la preocupación con el presidente de la Nación, pero bregamos para que se tome medidas que atiendan esta situación. Sí, que no sigan engrosando la cantidad de gente que está... Que sea una consigna, que la pobreza no sea una consigna para ganar elecciones. Fue una consigna, y ayer el presidente lo dijo, fue una consigna pobreza cero. No había un plan para erradicar la pobreza en nuestro país. Tuvieron que mantener un montón de planes sociales, porque si no se mantuvieran los planes sociales, no estaríamos hablando de que el 35% de los vecinos y las vecinas de nuestro país son pobres. Estaríamos hablando de que hay más pobreza todavía. Entonces tuvieron que mantener los planes sociales y nos parece acertado, porque si no habría gente que le estaría pasando muy, muy mal. Pero además de eso hay que tener una política de generación de empleo, política de educación, política de motorizar la economía, no de seguir retrayendo el consumo. En agosto se produjo la caída más fuerte del consumo. Cayó un 7,8% el consumo desde julio hasta agosto, en 30 días. ¿Qué significa eso? Que muchas familias pudieron consumir menos. Y fundamentalmente, ¿qué consumen las clases medias y los sectores más humildes de la población? Alimentos. Alimentos, claro. Esto, bueno, es un dato que hay que enmarcarlo, me parece, también en un contexto, bueno, más amplio, en donde la pobreza, como bien decís vos, es estructural. Y un informe de la CEPAL justamente habla de cómo la pobreza se incrementó en Latinoamérica, en la región, al 29,2%, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, Argentina está en esta situación, pero también otros países vecinos, ¿no? Estamos en esta situación Bolivia, de pobreza. Uruguay, en toda la región ha crecido la pobreza. Y analizando el mapa de nuestro país, las zonas más castigadas son el noreste argentino, Chaco, Formosa, Corrientes, Misiones, y el noroeste argentino, Salta, Jujuy, Tucumán, Santiago del Estero. Ahí es donde anidan los centros urbanos con mayor cantidad de pobres. Estamos muy por encima de la media. La media nacional habíamos dicho que es el 32%, en el noreste la media de pobreza es del 40%, o sea, un 40% de los chaqueños son pobres. Y en Salta, en Salta y en el noroeste argentino, el 35,8%. ¿De qué estamos hablando? De que hay un país que está diseñado no para todos, sino para algunas regiones. Porque en Buenos Aires hay 5 puntos menos, casi 6 puntos menos de pobreza que en el noroeste argentino. Y el gobernador de la provincia de Salta, Juan Manuel Urtubey, el otro día cuando analizaba el presupuesto nacional, que es cómo se van a distribuir los recursos nacionales durante el año que viene, decía, acá hay una concentración de recursos sobre Buenos Aires y sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires. Entonces, ¿cómo el presidente va a diseñar políticas para reducir la pobreza en el noroeste argentino, por ejemplo, si se concentran los recursos que son de todos los argentinos en Buenos Aires? Claro, es necesaria una redistribución, ¿no?, con el resto de las provincias, porque bueno, lo estamos viendo ahora en datos fríos, pero como bien viene recalcando Carlos, es importante sensibilizarse con estos datos, ¿no? Me parece que es a lo que tiene que ir el gobierno, sensibilizarse con estos datos, no son datos fríos. Es terrible que cada vez sean más niños, porque además esta pobreza estructural, si no se la trabaja ahora, no se la trata ahora, estamos hablando de niños y jóvenes que van a tener mucho menos posibilidades en el futuro, ¿no?, de educarse, ni de hablar de obtener un trabajo.
Bueno, me parece que esto hay que apelar a esta cuestión de que se sensibilice realmente y se tomen medidas que no vengan en la dirección, por lo menos, que venían hasta ahora, ¿no? Algo que me hace ruido de lo que viene repitiendo el presidente Macri en las últimas semanas es que él habla de que hay que generar igualdad de oportunidades. Es correcto, hay que generar igualdad de oportunidades. Pero vos podés hablar de igualdad de oportunidades en un país en el que la pobreza es mínima. Claro. Ahora, ¿qué igualdad de oportunidades puede tener un niño que nace en el impenetrable de Chaco con un niño que nace en la ciudad de Buenos Aires? Lo que hay que hacer es que ese niño que nace en el impenetrable de Chaco o en las regiones que más sufren de la provincia de Salta, salgan de la pobreza, tengan salud, tengan alimentación, tengan educación, y de esa forma se genera la igualdad de oportunidades. Igualdad de oportunidades como pobreza cero no deben transformarse en eslogan políticos vacíos. Detrás de ellos, o debajo de ellos, o acompañando esos eslogan, tiene que haber políticas activas. Esperemos que en los próximos meses, desde el Gobierno Nacional, se tenga en cuenta esto. Y, por ejemplo, se modifique el presupuesto anual para el año 2007 y se entienda de que el noroeste argentino es una de las zonas más postergadas y realmente se pongan recursos que mejoren la infraestructura y que generen trabajo. Porque si no, dentro de 6 meses, cuando el INDEC vuelva a dar los datos de pobreza e indigencia, vamos a estar igual o peor. Y no se trata de números, hay que recordar eso, no se trata de números, se trata de niños, de niñas, de mujeres, de hombres, de ancianos, de ancianas, que no pueden comer todos los días. Hay un 6,3% de los argentinos y de las argentinas no comen todos los días. Eso es triste, eso duele, y eso deben movilizar a la política para tomar el toro por las astas y tomar las medidas necesarias. Así es. Bien, bueno, para finalizar, me parece interesante mencionar que en este contexto los conflictos sociales, por ejemplo, han aumentado, ¿no? Según un informe de la CEPA, que habla sobre sobre la conflictividad de lo laboral y social, los conflictos laborales han aumentado un 71,6%, eso lo podemos ver en las diferentes marchas que hace una semana estuvo haciendo la CGT, la CTA y otras organizaciones sociales, y los conflictos sociales que tienen que ver con el tarifazo, básicamente, que fue una de las expresiones más nítidas que tuvimos en cuanto a la gente que se quejó de estas medidas, aumentó un 28,4%, ¿no? Entonces, en este contexto vemos cómo también, bueno, la gente no se calla, ¿no es cierto? La gente se organiza, la gente pide por trabajo y, por supuesto, no seguir cayendo en estos niveles alarmantes de pobreza. Si a vos un aumento de una tarifa de gas te significa dejar de mandar a los chicos a la escuela, lógicamente te vas a quejar y vas a protestar y le vas a decir al gobierno eso está mal lo que están haciendo. Así que es lógico, mientras más marginalidad, mientras más exclusión social hay, crece la conflictividad social. Esperemos que se tomen las medidas correspondientes en los próximos meses y que se pare esta sangría, que pare de caer gente debajo de la línea de pobreza. Eso requiere no solo conocer los datos reales, sino accionar. Bueno, otro de los temas que es triste, pero que parece nunca acabar en nuestro país, es el de la violencia de género, con su expresión más dura, que es el asesinato. El asesinato ahora establecido en el Código Penal como femicidio. En Mendoza tuvimos tres en casos. 5 días. Sí, creo que en 3 días, en Sí. mucho menos, sí. 3 chicas asesinadas por el hecho de ser mujeres, por su pareja, expareja, padre. Sí, uno de los casos por el mismo padre que abusaba de ella y que tenía ya una orden de restricción de no acercarse, ¿no? Por este motivo, porque fue denunciado. Aún así, bueno, la terminó matando, ¿no? Estamos hablando que lamentablemente no merma esta cifra que tenemos de que una mujer cada 30 horas muere en la Argentina en manos de parejas, exparejas o de un hombre que se cree con el derecho de matarnos, ¿no? Esto es lamentable porque bueno, si bien también desde el Gobierno Nacional se ha dado el lanzamiento de un plan integral contra la violencia hacia las mujeres, en lo concreto esto no se está implementando todavía. Dicen que tal vez para el 2017 tendríamos ya un presupuesto asignado y todo lo que se requiere, ¿no? Para este tipo de plan. Pero bueno, el tema es que nosotros acá seguimos en el 2016 y las mujeres siguen siendo víctimas de violencia. Por supuesto que se trata de un tema estructural, también cultural,
que no lo vamos a solucionar de un día para el otro si es que no hay también un cambio de conciencia, ¿no? Y un cambio en la cultura y en la educación básicamente machista que predomina, ¿no? Pero bueno, esto es necesario que vaya acompañado de las políticas acordes a que mermen y erradiquen esta situación. El gobierno nacional había dado una buena señal al principio de su gestión, nombrando al frente del área que se encarga de las problemáticas de género a una mujer que venía del movimiento de mujeres, Fabiana Túñez. Fue una muy buena señal porque es una mujer luchadora, una mujer que conoce la problemática y que viene trabajando desde hace muchos años. Bueno, parecía que iba a ser el puntapié o el punto de partida para que tengamos un Estado presente abordando las problemáticas de violencia de género en todas sus formas, pero no se ha dotado de un presupuesto acorde a esa área. Claro, exactamente. Tenemos que recordar que el Consejo Nacional de la Mujer es el ente encargado de aplicar la ley 26485, que es justamente la ley que planifica y bueno, tiene que ver todo lo referido a la violencia hacia las mujeres, pero si no cuenta con un presupuesto acorde a que esto llegue a todo el país, porque además tiene que ser políticas integrales para todo el país, está complicado, digamos, ¿no? Desde lo mínimo, que es el tema de la información sobre cuáles son los derechos o a dónde acudir, el tema, ni hablar, bueno, de refugios, ¿no? Para las mujeres cuando quieren irse y no tienen a dónde hacerlo, el asesoramiento jurídico necesario, una serie de medidas que tienen que ser y tienen que llegar a todos lados, está, por supuesto, más complicado que una mujer al querer salir de esa situación lo haga. No todo es cuestión de resoluciones judiciales. No, no. Es cuestión la prevención es muy importante. La prevención, pero además cuando hay resoluciones judiciales hacen falta herramientas para que esa mujer no siga sufriendo violencia. Uno de los casos de Mendoza, el padre que abusaba de su hija tenía una medida restrictiva, o sea, había sido alejado de donde vivía su hija y tenía impedimento de acercarse hacia ella. Sin embargo, se acercó y aparentemente fue él quien la mató. O sea, no solo es cuestión de resoluciones judiciales, hace falta ¿Qué pasa después que la mujer denuncia también, ¿no? Que es donde queda muchas veces desprotegida. Si la chica va a seguir viviendo en el mismo lugar, sigue siendo vulnerable a la violencia de género. Si no tiene cómo reaccionar, los vecinos le dicen, che, ahí viene el hombre que te golpea, se está acercando, está a una cuadra y ella no tiene protección policial o no tiene cómo hacer para que la policía llegue rápidamente, es como que esa resolución judicial que se dictó es un lindo papel, pero que en los hechos no surte efectos positivos. Así que bueno, falta muchísimo por hacer en esta temática, pero nosotros venimos trabajando, siempre decimos, la cuestión de la violencia de género tiene un sustento cultural muy importante. Y durante esta semana estuviste dictando talleres en colegios. Así es, estuvimos trabajando en Villa Esmeralda con el colegio secundario de allí, trabajando fuertemente lo que es violencia en el noviazgo, ¿no? Porque es muy importante justamente abordar esto desde el principio, digamos, ¿no? Abordar ya desde las primeras relaciones de pareja, como el tema del control, el tema de los celos, el tema de que no te dejen ir a tal lugar, no te dejen juntarte con amigas, etcétera, sean ya señales de alarma, ¿no? Para que justamente podamos reflexionar acerca de estas conductas y que entendamos que ya son situaciones de violencia un poco menos explícita, digamos, pero que son un antecedente y hay que trabajarlo o por lo menos tener la señal de alerta. Así que fue muy, muy interesante trabajar con los jóvenes y bueno, lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Seguro, lo venimos haciendo desde hace mucho tiempo porque está bueno hacer diagnósticos de todo lo que está mal, pero también hay que hacer cosas para cambiar esa realidad y hay que apoyar políticas públicas o diseñar políticas públicas. Y antes de pasar ya con Mabel nuevamente, un saludo porque recién estuvimos visitando un jardín de infantes comunitario en barrio Primera Junta. Un saludo a Betty y a todo el equipo que trabaja ahí y a todos los vecinos. Una gran labor para atender a niños que si no tuvieran ese jardín comunitario no tendrían la posibilidad de asistir a otra institución. Niños de 3 y 4 años. Un saludo para todos ellos y bueno, volvemos con Mabel. Nos despedimos. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que es súper interesante, como les decía, el planteo y también analizar, ¿no?, lo que está pasando a nivel nacional, que es lo que ha pasado también en estos últimos meses, que han llevado a que estas cifras sigan en crecimiento en lugar de ir mermando. Nosotros nos vamos, nos despedimos, les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado también en esta jornada y nos reencontramos mañana, por supuesto, aquí a través de la pantalla del 10 TV. Chao.